noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Ingeniero. ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Les he dejado pendiente la propiedad número 4. ¿Han hecho? O hay que orientarlo. Orientar, ingeniero, orientar, por favor. Sí, ingeniero, si nos podría explicar un poquito. ¿No puedo orientar un rato, ingeniero? Decía número 4, demostrar si se cumple, por supuesto, la igualdad, valor absoluto de Z1 sobre Z2 es igual al valor absoluto de Z1 sobre el valor absoluto de Z2. Vamos a generalizar así Z1 y Z2, por supuesto, Z sub 1 es X sub 1 real más Y sub 1 imaginario. Y Z sub 2 o Z2, X sub 2 más Y sub 2 por Y. Z1 está definido real e imaginario, entonces el valor absoluto de Z sub 1 es raíz cuadrada de X1 al cuadrado, real al cuadrado más imaginario al cuadrado. X sub 1 al cuadrado más Y sub 1 al cuadrado. Y el valor absoluto de Z sub 2 es igual a raíz cuadrada de X sub 2 al cuadrado más Y sub 2 al cuadrado. Entonces, para realizar la operación de división, nosotros tenemos que hacer un artificio, ese multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Z2 es el denominador, entonces conjugado de Z2, por supuesto, conjugado de Z2 por y divididos, conjugado de Z2. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí debí hacerlo, pero no es, ya este tema hemos visto, ¿no es cierto? Si Z2 es X2 más Y2 por Y, su conjugado es X2 menos Y2 por Y. Tenemos que multiplicar y dividir, con eso no estamos alterando. Entonces, en el numerador lo hacemos un producto y en el denominador otro producto. ¿Qué hacemos entonces? Un producto, vamos a hacerlo paso a paso, X sub 1 por X sub 2 menos Y sub 2 por Y, más, aquí es Y sub 1 por Y, por X sub 2 menos Y2 por Y. El denominador podemos simplificar a una diferencia de cuadrado, este es más y este es menos, entonces X sub 2 al cuadrado menos Y sub 2 por Y al cuadrado. Entonces ahora en el numerador nos queda eliminar el paréntesis, X1 por X, aquí X1 por X2, menos X1 por Y2 por Y, más Y1 por Y por X2, más por menos por Y por Y2 por Y. ¿Qué significa eso? Entonces, X1 por X2 menos X1 por Y2 por Y, más Y1 por X2 por Y, menos Y1 por Y2 por Y al cuadrado. Pero Y al cuadrado es menos 1, por menos va a ser más. En el denominador ocurre algo parecido, X sub 2 al cuadrado menos Y sub 2 al cuadrado por Y al cuadrado. Aquí está, Y al cuadrado. Entonces, Y al cuadrado es menos 1, aquí le vamos a cambiar de signo, menos 1 por menos va a ser más 1. Lo mismo aquí, el denominador, Y cuadrado es menos 1 por menos va a ser más. Entonces, el denominador quedó X sub 2 al cuadrado más Y sub 2 al cuadrado. El numerador, ¿cómo quedó? X1 por X2 menos X1 Y2 por Y, más Y1 por X2 por Y, más Y1 por Y2. Entonces aquí ya tenemos que definir real e imaginario. Para ello agrupamos el primer término y el cuarto van a ser real, los agrupamos así, en paréntesis, X1 por X2 más Y1 por Y2. Los otros dos términos, segundo y tercero, dentro del valor absoluto, serán imaginarios y lo vamos a ordenar primero Y1 por X2 menos X1 por Y2. Esto nos está diciendo que es imaginario, por Y. Entonces dividimos este paréntesis, X2 al cuadrado más Y sub 2 al cuadrado. O lo hacemos término a término. X1 por X2 más Y1 por Y2 dividido X sub 2 al cuadrado más Y sub 2 al cuadrado. Parte real. Más Y1 por X2 menos X1 por Y2 dividido X sub 2 cuadrado más Y sub 2 cuadrado por Y. Esto es imaginario. Entonces, una vez definido real e imaginario, este paréntesis es real y este paréntesis es imaginario, puedo sustituir el valor absoluto por la raíz cuadrada. Pero será la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, es decir,
parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. X1 por X2 más Y1 por Y2 dividido X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Más Y, parte imaginaria al cuadrado es Y1 por X2 menos X1 por Y2 dividido X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Entonces aquí hemos conseguido tenemos dos términos al cuadrado. Ambos son en división. Aquí podemos simplificar o podemos hacer que sea cuadrado del numerador, cuadrado del denominador, lo mismo aquí. Es decir, lo vamos a hacer así. X1 por X2 más Y1 por Y2 al cuadrado, dividido X2 al cuadrado más Y2 cuadrado, todo elevado al cuadrado. Sí, está bien. Ahora sí, Y1 por X2, Y1 por X2 menos X1 por Y2 elevado al cuadrado, dividido X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado, todo al cuadrado. Y si nos fijamos, estos dos paréntesis del denominador en estos dos términos son los mismos. Entonces podemos hacer uno solo. Es decir, X1 por X2 más Y1 por Y2 al cuadrado más Y1 por X2 menos X1 por Y2 también al cuadrado. Dividido todo, X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces aquí hay dos binomios. En realidad hay tres binomios, dos en el numerador y uno en el denominador. Pero el denominador no lo vamos a tocar hasta que de repente más adelante necesitemos. Pero sí en el numerador lo vamos a desarrollar. Ingeniero, Sí, disculpe, ahí el denominador, si lo junta, no se sumaría, ¿no sería a la cuarta? ¿O no, por qué está al cuadrado ahí? no, imagínese un número. Este fuera un medio más un medio, Ya, ¿no? No puede ser un cuarto, ¿o sí? no. No, ¿cierto? Estamos sumando. Cuando multiplica, sí. Por decir, puede ser un medio, tres medios, ¿no? Pero estamos sumando. Eso no podemos hacer eso. Listo, Entonces aquí ingeniero. lo vamos a desarrollar estos dos binomios al cuadrado. ¿Qué significa desarrollar? Este primer binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Lo mismo aquí, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Este será negativo y este positivo. ¿Qué vamos a hacer entonces? X1 por X2 al cuadrado, este es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo. Aquí lo vamos a ordenar solamente. X1 por X2, Y1 por Y2. Más el cuadrado del segundo, Y1 por Y2 al cuadrado. Más, ahora el otro binomio al cuadrado, Y1 por X2 al cuadrado, menos, aquí también lo vamos a ordenar, el doble del primero por el segundo, X1 por X2, Y1 por Y2. Eso estamos haciendo aquí. Menos 2X1 por X2, Y1 por Y2. Más el cuadrado del segundo, X1 por Y2 al cuadrado. Estos términos son semejantes, es decir, no, este es más 2 y este es menos 2, lo eliminamos. Restamos, ¿no es cierto? Entonces, si eliminamos estos dos, los restamos, me quedan 1, 2, 3, 4 términos. X1 por X2 al cuadrado, más Y1 por Y2 al cuadrado, Y1 por X2 al cuadrado, y el último X1 Y2 por Y2 al cuadrado. Dividido X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces, esto, lo que está escrito aquí, es lo mismo aquí, X1 cuadrado por X2 al cuadrado. Eso es X1 por X2 al cuadrado. Entonces, como es un producto, será cuadrado de X1 y cuadrado de X2. Lo mismo aquí, Y1 cuadrado, Y2 al cuadrado, más Y1 cuadrado, X2 al cuadrado, más X1 cuadrado, más Y2 al cuadrado. Todo sobre X2 al cuadrado, más Y2 al cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, aquí X1, X2, aquí X2, 1, el primero podemos factorizar el primero y el cuarto, X1 cuadrado, por supuesto ambos, y si factorizamos me va a quedar X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Y aquí en estos otros dos, segundo y tercer término, vamos a factorizar Y1 cuadrado.
me va a quedar x2 ordenado, x2 cuadrado más y2 cuadrado. Eso voy a hacer. Entonces, del primero y el cuarto será, factorizo x1 al cuadrado y me queda multiplicando x2 cuadrado más y2 cuadrado. Más del segundo y tercer término voy a factorizar y1 cuadrado y me queda multiplicando, si lo ordeno primero x2 al cuadrado más y2 cuadrado. Todo dividido x2 al cuadrado más y2 cuadrado, todo al cuadrado. Ahora me queda dos términos, ¿no es cierto? Dos términos. Y a cada término, y en ambos términos, le está multiplicando un factor x cuadrado, x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. X2 cuadrado más y2 al cuadrado. Esto lo puedo factorizar. Es decir, me va a multiplicar a x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, me va a multiplicar x1 cuadrado más y1 cuadrado. Esa es la forma de factorizar. X1 cuadrado más y1 cuadrado por x2 cuadrado más y2 cuadrado. Todo dividido x2 cuadrado más y2 cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, este x2 al cuadrado más y2 al cuadrado lo puedo simplificar. Aquí hay exponente 1 y aquí exponente 2. Lo elimino, me va a quedar 1. El denominador, un x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Solamente 1. ¿No es cierto? Si esto lo desgloso, va a ser dos factores, ¿no es cierto? Uno estoy eliminando, uno de los factores. ¿Qué me queda? Me queda solamente el numerador esto, x1 cuadrado más y1 cuadrado. Y el denominador, este cuadrado lo eliminé, me quedó solamente 1, x elevado a 1, ¿no? x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Eso es lo que tenemos aquí. Y al inicio habíamos dicho que aquí valor absoluto de z1 es raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Y eso tenemos aquí, raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado es valor absoluto de z1. Por supuesto, este es una raíz cuadrada de un cociente, una división. Entonces lo que estamos haciendo aquí es raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador. Puedo hacer eso. Entonces esta primera raíz, el numerador, es valor absoluto de z1. Y el denominador, raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, es valor absoluto de z2. Con esto queríamos demostrar la número 4. Ingeniero, una pregunta. Ahí donde, ¿qué se hizo la I? Donde ya reemplazó por la raíz el valor absoluto. Eso desde el primer día de clase ya hemos aclarado. Esto, por eso digo, aquí nomás. Valor absoluto de Z1 es raíz cuadrada, escuche, raíz cuadrada de su parte real al cuadrado, x1. Su parte imaginaria al cuadrado, y1. No involucra i. I es la unidad imaginaria. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra aclaración, jóvenes? Bueno, pasamos a otro. Estábamos en cónica, inicio de cónica, ¿no es cierto? Buscaremos eso. Cónica, vamos a empezar por circunferencia. Por supuesto, vamos a hacer circunferencia, elipse, hipérbola, parábola. Circunferencia es el lugar geométrico o conjunto de todos los puntos Z cuya distancia a un punto fijo es constante. La distancia es radio. El punto fijo se llama centro y la distancia es radio. No sé, en forma genérica sabemos que Z es X más Y por Y, X su parte real, Y es su parte imaginaria. Es un punto cualquiera, ¿no? C es su centro. Por supuesto, también es un complejo. C igual a parte real, más B por I. B, la parte imaginaria. El centro de la circunferencia. Y el radio de esa circunferencia, así que no sea concéntrica, será valor raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más
y menos b al cuadrado. Pero vamos a ver esto, mostraremos. Dice el conjunto de todos los puntos z, dice que se entienda así que son todos los infinitos puntos que forman la circunferencia. Eso es z. Infinitos puntos. Veamos, planteemos una ecuación. La ecuación de la circunferencia, valor absoluto de z menos c igual a e. Sabiendo, por supuesto, valor absoluto de z menos c, es una operación. Resta de números complejos. Si reemplazamos, z es x más y por y, menos c es un complejo a más b por i, igual a e. Entonces la resta dice que es la resta o la diferencia de sus partes reales entre sí, más la diferencia de sus partes imaginarias entre sí, o la resta, ¿no?, de sus partes reales. ¿Cuál es su parte real? X. La otra parte real es A. Entonces será X menos A. La parte imaginaria aquí en primero de Z es Y. La parte imaginaria de C es B. Pero tengo que restarle. Entonces Y menos B por I. Entonces aquí ya está definido real e imaginario. ¿Qué es real? X menos A. ¿Qué es imaginario? Y menos B. Entonces, valor absoluto será la raíz cuadrada de su parte real al cuadrado, X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, igual a R. Tengo que eliminar la raíz, elevo toda la ecuación al cuadrado. Entonces será X menos A al cuadrado, más Y menos B al cuadrado, igual a R al cuadrado. Ecuación de una circunferencia con centro en A, B. Así, ecuación de una circunferencia con centro en A, B y radio R. Ahora, en forma polar, si lo planteamos, la ecuación de la circunferencia, z menos c igual a r por e elevado a θ por i. Ya hemos visto, ¿no es cierto? E elevado a θ por i es el coseno de θ, que es real, más seno de θ por i, que es imaginario. Si es negativo, solamente la parte imaginaria cambia de signo. Si el exponente es negativo, ¿no? Es decir, e elevado a menos θ por i. Veamos entonces. Le aplicamos, en este caso, z menos c en ambos miembros, será el valor absoluto, será de z menos c, igual al valor absoluto de un producto, r por e elevado a θ por i. Si es un producto, será el valor absoluto de z por el valor absoluto de e elevado a θ por i. Entonces, e elevado a θ por i es si le aplicamos su propiedad, es coseno de θ más seno de θ por i. Pero está en valor absoluto, entonces valor absoluto de coseno de θ más seno de θ por i. Y para que reemplacemos o eliminemos el valor absoluto o reemplacemos por la raíz cuadrada, tiene que estar definido real e imaginario. Coseno es real y seno es imaginario. Está definido, entonces yo puedo reemplazar el valor absoluto o puedo sustituir por la raíz cuadrada de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ es una identidad trigonométrica. O el seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es una identidad trigonométrica. Esto es igual a 1. Entonces, raíz cuadrada de 1 es 1 por valor absoluto de z. Entonces, me quedó valor absoluto de z menos c igual al valor absoluto de z. Este es un valor numérico. O es R. Valor absoluto de z. Ingeniero, antes que prosiga, por favor. Ese valor absoluto de z menos c son sus valores, r e elevado al θ por i. Me resulta un nuevo número complejo de la sumatoria, se puede decir, suma, resta, lo que corresponde. Como resultado estamos expresando de forma polar. Y esa en forma polar, por supuesto, si es e elevado a θ por i, aquí tenemos que definir ese θ, desde 0 hasta 2pi, no tiene restricción. ¿Cómo representamos gráficamente eso? Entonces una circunferencia como la que mostraba inicialmente aquí, una circunferencia, pero si nosotros la llevamos a forma polar, nosotros podemos tener un complejo en forma genérica desde el origen y formar esta circunferencia. ¿Qué hacemos? Ese mismo z menos c, por decir, c pasó a sumar al otro miembro, entonces con eso estoy despejando z y quiero definir real e imaginario de esta operación. Z será igual a c más r e elevado a θ por i.
Entonces, ¿qué es C? Es el centro. ¿Qué habíamos dicho que es? A más B por I. Es otro complejo, ¿no es cierto? Un complejo. Y R por E elevado a tita por I. E elevado a tita por I. Nuevamente el concepto, coseno de tita más seno de tita por I. Entonces, este R multiplica al coseno y multiplica al seno. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, Z igual a más B por I, eliminar solamente el paréntesis. Y aquí estoy multiplicando más R coseno de tita, más R por el seno de tita por I. Aquí una parte, A es real y R coseno de tita real. B es imaginario, R seno de tita imaginario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí nosotros a este, desde el origen, ¿no? Le estamos sumando el centro. Al centro le vamos a sumar su parte real y su parte imaginaria. Entonces, con eso conseguimos. Desde el origen, conseguimos este Z. Pero, concluyamos. Nosotros, para definir Z, tiene que estar definido real e imaginario. Aquí este término A es real y este término, bueno, coseno aquí ya está agrupado, así, A más R coseno de tita, real más B por I más R seno de tita, imaginario. Estos dos términos son imaginarios, entonces vamos a factorizar únicamente I. Aquí el primero, A más R coseno de tita es real, más B más R seno de tita, imaginario. Entonces, A más R coseno de tita es parte real de Z, B más R seno de tita es parte imaginaria de Z. Nos imaginemos nosotros, entonces nosotros si hacemos variar este ángulo, tita, bueno, estará solamente en función de tita, variación del ángulo tita y tenemos R, que es constante, ¿no es cierto? Si hacemos variar tita de 1 grado en 1, de 1 en 1, vamos a tener 360 puntos, por decir. Pero de repente, con alguno de ellos nomás ya formamos una circunferencia. Nosotros en clase o en examen, suficiente con 4. En 0, tita 90, tita 180 y 270. Entonces, cuando tita 0, vamos a estar en este punto. Cuando tita sea 0, este punto. Entonces será coseno de 0, 1. Entonces será A más R coseno de 0, 1. Entonces A más R. Y seno de 0 es 0. Entonces mi parte imaginaria será B. Es decir, para tita 0, Z1, llamemos así, será A más R real, B imaginario, B por I. Para 90 grados, va a estar aquí en este lugar, 90 grados, entonces tita 90 grados, coseno de 90, 0. Por R, 0, más A, me queda solamente A, E de valor, A. Entonces real es A. Y B, por supuesto, B, imaginario, perdón, B más R de seno de 90 es 1, por R es R, más B, me queda B más R. Entonces, este punto en la parte imaginaria es B más R. A B, que está hasta aquí en el centro es B, le sumo R. Y llego a ese punto, 90 grados. Ingeniero, una pregunta. ¿Hay en caso de otro ejercicio que se dé negativo? En la circunferencia, cuando esté en el segundo cuadrante, dice, Sí, sí. esta es forma genérica, pues, ¿no? Esta es en forma genérica, Ah, ya. ¿no es cierto? Esta circunferencia puede estar en el segundo cuadrante y todo, o esta circunferencia puede también ser parte del segundo cuadrante, entonces lo vamos a definir con esos datos definimos. Significa que, por ejemplo, la parte real y la parte imaginaria de los infinitos puntos que forman la circunferencia van a ser positivos. Cuando estemos en el segundo cuadrante, la parte real será todo, ¿no? La parte real será negativa. Si está absolutamente todo en el segundo cuadrante, la parte real será negativa, la parte imaginaria todo positivo. Y así sucesivamente. En el tercer cuadrante, todos los puntos pertenecen al tercer cuadrante. Real será negativo, imaginario negativo. Y así sucesivamente. Entonces también puede estar sobre uno de los ejes del centro. Una circunferencia o un punto cualquiera, un complejo, puede estar en este universo, en el plano Z, ¿no es cierto? Están en los infinitos puntos que pertenecen al plano,
al primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, más los infinitos puntos que están sobre el eje X, siguen siendo complejos, y los infinitos puntos que están sobre el eje Y siguen siendo complejos. Entonces, todo el universo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si el ángulo ya llegó a 180? El otro dato o el otro valor que busco es para 180. Coseno de 180 es menos 1. Entonces será A menos R. Entonces aquí será, ¿qué significa eso? Que de aquí, de ese punto para A, para el lado derecho le sumé R, pero para el lado izquierdo tengo que restar. Entonces será A menos R, porque siempre la referencia es desde el origen. A menos R, eso es lo que estoy buscando, el valor al origen. ¿Listo? Lo mismo aquí, para el Z4 va a ser 270 grados. Coseno de 200 será, de 270 será 0 por R, entonces me queda solamente A, la parte real, lo que indica aquí. Pero la parte imaginaria es B más R seno de 270. 270 es menos 1 por R es menos R. Entonces B menos R significa que a B hacia arriba, de B hacia arriba voy a sumar y hacia abajo voy a restar. Eso. Este puntito aquí entonces será B menos R. Esa coordenada para el eje Y. La parte imaginaria, sí, sobre el eje Y. Bueno, eso de repente ya lo aclaramos con un ejemplo, ¿listo? Ya cuando le pongamos valores al ejemplo y tengamos que representar gráficamente. Por lo menos en la circunferencia haremos ese detalle para eso, si se da el caso, para esos 4 puntos. Ya con datos, pero. Elipse es el lugar geométrico o conjunto de todos los puntos Z cuya suma de las distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante. ¿Qué significa eso? La suma de las distancias de 1 más de 2 igual a 2 veces A. Pero pongamos aquí Z es X más Y por Y, complejo que forma la elipse. F1 es el foco 1, F2 es el foco 2, D1 la distancia del foco 1 al punto Z, y D2 la distancia del foco 2 al punto Z. Gráficamente, bueno, aquí primero D1 es el valor absoluto de distancia, por supuesto, valor absoluto de Z menos F1, y D2 es el valor absoluto de Z menos F2. D1, entonces, el valor absoluto de Z menos F1 más valor absoluto de F menos de Z menos F2 igual a 2 veces A. Gráficamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es la elipse, este es los complejos que forman la elipse. Entonces dice que la suma de D1 más D2 es 2 veces A. D1 es de la distancia de Z a F1 y de Z a F2 es D2. Entonces eso más o menos. Hipérbola es el lugar geométrico o conjunto de todos los puntos Z cuya diferencia anteriormente era suma, ahora es diferencia. Diferencia de las distancias a 2 puntos fijos de más foco es constante. Nuevamente lo mismo, Z es el complejo X más Y por Y, F1 al foco 1, F2 al foco 2, D1 la distancia de F1 a Z o Z a F1, distancia de 2 es del foco 2 al punto Z. Entonces lo mismo, D1 menos D2 es igual a 2 veces A, está definido ya anteriormente D1, entonces esta es la diferencia solamente. Valor absoluto de Z menos F1 menos valor absoluto de Z menos F2 es igual a 2. ¿Qué hacemos? Lo mismo, la diferencia de D1 menos D2 es 2 veces A, son los vértices. Aquí 2 veces D1 es la distancia, bueno, aquí es D1 es la distancia de Z a F1. Y aquí D2, este es F2 está. ¿Listo? Es igual a 2 veces A entonces. Parábola, esto solamente en teoría lo vamos a ver, es el lugar geométrico o conjunto de todos los puntos Z cuya distancia a un punto fijo es igual a la distancia de una recta fija llamada directriz. Entonces, esta recta es paralela al eje Y aquí, la directriz, la distancia del foco al punto Z que forma la parábola y la distancia de 1 a la directriz. Y
por supuesto, estas distancias son iguales, ¿no? De 1 y de 2. Y el otro eje, o la directriz paralela al otro eje, es al eje X, directriz, distancia al eje X en este caso, de 2 la distancia del punto Z que forma la parábola al foco, y la distancia de 1 del punto Z a la directriz. Ejemplo, entonces ya vamos a hacer uso de valores absolutos y poder representar gráficamente los resultados de lo que, por supuesto, nosotros, que no sé qué nos dará, ¿no? Resolver y graficar el valor absoluto de Z más 2i dividido Z menos 2i igual a 2. Unos 5 minutitos descansemos, son 19:36, 45. ¿Listo? Volvemos a resolver el ejemplo. Listo, ingeniero. Este ya es un ejemplo con valores numéricos. Este ya podemos concluir. Lo que no en dudas de la representación gráfica de la circunferencia, esto ya para que se aclare. ¿Listo? Y principalmente esos 4 puntos que aquí hemos visto en forma genérica, estos 4. A esto vamos a llamar Z1 para 0 grados, para 90 vamos a llamar Z2. Bueno, no importa el nombre del complejo, son puntos o números complejos, para 180 y 270. 1, 2, 3, 4 puntitos entonces. Si es que fuera una circunferencia, tenemos que definir esos 4 más la circunferencia, porque dice representar, resolver y graficar. Tenemos que representarlo gráficamente. ¿Listo? Volvemos entonces a la menos cuarto. Ahí 45. Chao, joven. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Ya. Como aclaración, nomás este no es negativo, es nomás punto y guión, pero está mal. Valor absoluto de Z más 2 i dividido Z menos 2i igual a 2. Entonces, propiedades de valor absoluto podemos hacer. Podemos hacer valor absoluto del numerador, valor absoluto del denominador. Podemos realizar la división ahí después eliminar, pero yo creo que es más corto, más cómodo hacer así: valor absoluto de Z más 2i dividido valor absoluto de Z menos 2i igual a 2. Entonces este valor absoluto está dividiendo, puedo pasar a multiplicar a 2 y quedará entonces valor absoluto de Z más 2i igual a 2 por el valor absoluto de Z menos 2i. Ahora, ¿a qué es igual Z? Z es un complejo, forma general, X más Y por Y más 2Y igual a 2X más Y por Y menos 2Y. Entonces aquí tenemos que definir real e imaginario de esa suma. Y aquí esta diferencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? De que aquí es sumar las partes reales entre sí. Aquí no hay más que X real, entonces será X más 0. Y parte imaginaria de dos términos, y y 2. Entonces, X más Y más 2 por Y. Está definido real, está definido imaginario. Igual a 2 por X más Y menos 2 por Y. Entonces, ahora sí, definido real e imaginario del valor absoluto de esa operación, sustituimos por la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, X al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, Y más 2 al cuadrado. Igual a 2 por parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, Y menos 2 al cuadrado. Y aquí X cuadrado. Entonces tengo que eliminar las raíces. Para eso puede ser elevamos al cuadrado toda la ecuación y será, eliminamos esta raíz, pero este es también todo, como es todo al cuadrado, este se hace 4. Entonces, ¿qué quedó aquí? X cuadrado más Y más 2 al cuadrado igual a 4, que multiplica a X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Ahora este 4 vamos a multiplicar término a término, por supuesto. X cuadrado más Y más 2 al cuadrado más igual a 4X cuadrado más 4Y menos 2 al cuadrado. Entonces aquí dos binomios que tenemos que desarrollarlo. Entonces aquí será
Primero, x cuadrado, y este binomio al cuadrado será el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y cuadrado más 4y más 4. Y aquí 4x cuadrado, aquí más 4, aquí es el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Resulta esto, y cuadrado menos 4y más 4. Ahora este 4 tengo que multiplicar por cada uno de ellos. Entonces, x cuadrado más y cuadrado más 4y más 4, igual a 4x cuadrado. Estos términos con el primero, el 4x cuadrado con el primero, son semejantes. Tengo que restar, están en distintos miembros. Aquí será 4 por y cuadrado, 4 por menos 4, 16 menos 16y, y 4 por 4 más 16. Los términos independientes, que es 16 y 4, podemos dejarle un solo miembro. Es decir, este 4 queda ahí y este pasa con menos 16, igual a este 4x cuadrado menos x cuadrado, me queda 3x cuadrado, 4y cuadrado menos y cuadrado es 3y cuadrado, menos 16y, este pasa con menos 4y, será menos 20y, menos 20y. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, primero, me falta 4 menos 16 es menos 12, entonces 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 20y igual a menos 12. Ahora, en el primer miembro hay 3 términos, 2 en función de y, a estos 2 tengo que completarles cuadrado. Para completar el cuadrado, primero tengo que eliminar este 3. Entonces, divido toda la ecuación de 3. 3 dividido 3, 1 por x cuadrado, más 3 dividido 3 por y cuadrado, menos 20 dividido 3 por y, igual a menos 12 dividido 3 es menos 4. Entonces, ahora sí puedo completar cuadrados. Y hay una regla para completar cuadrados, ¿no es cierto? Este es el valor de b. Y para completar cuadrado es b medio al cuadrado. Entonces, como es a estos dos términos, no necesito hacer para x cuadrado, ¿no es cierto? X cuadrado más y cuadrado menos 20 tercios por y, más 20 medios es 10 tercios al cuadrado. Tengo que sumar en ambos miembros, igual a 10 tercios al cuadrado menos 4. Ahora aquí tengo que hacer operaciones únicamente. Trato de simplificarlo, que sea 10 al cuadrado es 100 y 3 al cuadrado es 9, menos 4, y 4 puede ser 9 por 4, 36, ¿no es cierto? Para igualar denominadores y pueda sumar o restar numeradores. Eso es x cuadrado más, entonces estos tres términos me generan un binomio al cuadrado, el cual puedo verificar. El cuadrado del primero menos el doble, 2 por 10, 20 tercios, más el cuadrado del segundo, 10 tercios al cuadrado. ¿Está bien? Entonces aquí será x cuadrado más y menos 10 tercios al cuadrado igual a 100 menos 36, 64. Puedo hacer sumar, restar estos numeradores si los denominadores son iguales. Puedo hacer eso. Para eso he puesto, este es 4, ¿no es cierto? Para eso he hecho eso. Entonces, mucho más fácil. 64 dividido 9. 64, lo voy a expresar como cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado. Y 9 es 3 al cuadrado. Entonces, 8 tercios al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia con centro. Por supuesto, este término es 0. Para y es 10 tercios. Si aquí es negativo, será positivo. Si es positivo, aquí será negativo. Bueno, esto ya saben ustedes, ¿no es cierto? Y es 8 tercios. Entonces, con esos datos podemos representar gráficamente, es una circunferencia. Bueno, está, decía aquí, el centro está sobre el eje Y a 10 tercios. Entonces, ¿qué significa eso? Que 0 real, 10 tercios, venimos, hay 10 tercios ahí. Entonces, es lo que le decía al de la anterior circunferencia. Nosotros vamos a, de eso ya están todos los datos. Aquí el radio es 8 tercios, tenemos el centro y tenemos el radio. Podemos calcular z sub 1, z sub 2, z sub 3 y z sub 4. De ahí directamente podemos hacerlo, ya que si el radio es 8 tercios, entonces ese punto tiene como real 8 tercios. Y si el radio es 8 tercios, también para aquí el negativo es menos 8 tercios. Entonces, de este punto son 8 tercios a la redonda, ¿no es cierto? Su radio. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando tita sea 0,
Entonces será z sub 1 será 8 tercios real y 10 tercios imaginario. Aquí está, 8 tercios real, 10 tercios imaginario. Cuando tita sea 90 grados, real será 0, porque es ese punto aquí sobre el eje Y. Entonces será, hasta aquí conozco 10 tercios, y también conozco el radio, 8 tercios, 10 tercios más 8 tercios, 18 tercios. 18 tercios es 6. 0 real, 6 imaginario. Para Z3, no nos olvidamos que el radio es 8 tercios, pero al lado del eje Y, al lado izquierdo es negativo, entonces estamos en el segundo cuadrante, entonces real menos 8 tercios, imaginario es más 10 tercios. Es lo que tenemos aquí, menos 8 tercios más 10 tercios. Para Z4 es 270 grados. Entonces, 270 grados. Si lo reemplazamos en senos y cosenos, nos va a dar lo mismo. Entonces, tenemos nosotros ese dato que es el primero real es 0, está sobre el eje Y. Imaginario, tenemos el dato de 10 tercios. Hacia arriba fue positivo, ahora hacia abajo es negativo. Vamos a restar 10 tercios menos 8 tercios es 2 tercios. Entonces, 0 real más 2 tercios imaginario. Así de simple. Para un segundo ejemplo, z más 2i menos valor absoluto de z menos 2i. También este es más y este es menos. Cualquiera que sea, sigue siendo operaciones que tenemos que definir real e imaginario. Primero, lo que está dentro del valor absoluto. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el z, x más y por y, más 2i, menos x más y por y, menos 2i, menor o igual a 6. Dice aquí, menor o igual a 6. Aquí decía igual, aquí decía así, aquí decía igual, por eso aquí mostramos solamente estos infinitos puntos que forman la circunferencia, son conjunto solución. Si dijera menor o igual, todos los puntos que están dentro de esa circunferencia. Si solamente dijera, bueno, aquí, si dijera menor o igual, todos estos puntos más los puntos interiores. Si dijera solamente menor, todos los puntos interiores, estos puntos fronteras, no, esto se dibuja segmentado. Si dijera mayor o igual, todos los puntos de fuera de la circunferencia, más esos puntos. Si dijera solamente mayor, todos los puntos que estaban afuera, y en la circunferencia se dibuja segmentado. Entonces aquí, por supuesto, dice menor o igual, pero veamos a qué conclusión llegamos. Esto hemos reemplazado, definimos x real más y más 2 imaginario, menos x real, y menos 2 imaginario, menor o igual a 6. Entonces, ya está definido real e imaginario, reemplazamos por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y más 2 al cuadrado, menos raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, menor o igual a 6. No nos olvidemos que este es negativo y este es positivo. Aquí tenemos que eliminar raíces. Sugerencia, uno de los términos, pasar al segundo miembro para elevar al cuadrado. Si elevamos al cuadrado aquí, va a ser el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Aparentemente se hace muy largo. Si hacemos el signo negativo, pasamos al segundo miembro, ahí es mucho más corto. Es decir, que así, igual tenemos un binomio al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, toda la ecuación será, le eliminamos con la raíz cuadrada y me queda x cuadrado más y más 2 al cuadrado. Menor o igual, el cuadrado del primero, 36. Más el doble del primero por el segundo, 2 por 6, 12. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Más el cuadrado del segundo, eliminamos la raíz y me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Aquí aparentemente, sí, aquí vamos a eliminar x cuadrado, con x cuadrado eliminamos. Y desarrollamos aquí estos dos binomios, este y este último, sí. El cuadrado del primero, y cuadrado más 4y más 4, menor a 36. Aquí no estoy haciendo nada. A este voy a desarrollarlo así. 36 más 12, raíz cuadrada, x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, más y cuadrado. Esto estoy desarrollando. Menos 4y, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Aparentemente, bueno, aquí es 4, eliminamos 4. También eliminamos y cuadrado y me queda 4y
y aquí menos 4y. Si lo paso esto al primer miembro, va a ser 4y más 4y, y me queda 36 más 12, raíz cuadrada de x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Entonces ya estoy reduciendo, solamente en un término me queda raíz cuadrada, que al final tengo que también eliminar. Aquí lo sumo, 4y más 4y es 8y, y este 36 lo paso con negativo. 8y menos 36 menor o igual a 12 por raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Todos son términos, los coeficientes son pares, los puedo dividir entre 4, lo más que se pueda lo voy a reducir. Divido 4 será 2y menos 9 menor o igual a 3 raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ahora sí, elevo al cuadrado y genero aquí un binomio al cuadrado, primer miembro, un binomio al cuadrado, y este 3 al cuadrado es 9, y este estoy eliminando raíz, me queda x cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Tengo que eliminar este, o tengo que multiplicar este 9 por x al cuadrado y por y, menos 2 al cuadrado. Pero voy desarrollando también. El cuadrado del primero será 4y cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 4 por 9, 36, más el cuadrado del segundo, 81, menor o igual a 9x cuadrado más 9 por y cuadrado menos 4y más 4. Estoy desarrollando este binomio al cuadrado que le multiplica 9. Este 9 multiplica ambos términos. Aquí en el primer miembro no hacemos nada. Aquí en este otro eliminamos paréntesis. 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 36y más 36. 9 por 4, 36. Aquí 36y con menos 36y con menos 36y los eliminamos. Y lo que voy a hacer es pasar a este, le voy a restar a 81, el menos 36. 81 menos 36 será menor o igual a, aquí es 9x cuadrado. 9x cuadrado menos este 4y cuadrado. 4y cuadrado más 36y, más o menos. Algo está mal aquí, 9... A 36 aquí lo he eliminado, ¿no? 30, bueno, está copiado solamente. Este es menos 36y, este es más menos 36y. Esto lo eliminamos. Y me queda menos 4y cuadrado más 9y cuadrado. Entonces, aquí será 81 menos 36, 45. 9x cuadrado más 9y cuadrado menos 4y cuadrado me queda más 5y cuadrado. El dividimos entre 45, estos coeficientes, ambas variables son al cuadrado, pero los coeficientes son distintos, entonces no es circunferencia. No es circunferencia. Dividimos 45, todo, entonces era 9 dividido 45, x cuadrado, esto, más 5 dividido 45, y cuadrado, mayor o igual a 45 dividido 45. Entonces, estos coeficientes es un quinto y este es un noveno, ambos son signos iguales. Entonces, este es más un quinto, es más un noveno, entonces no es hipérbola, es una elipse, tampoco fue circunferencia, ¿no es cierto? Para que sea circunferencia, estos coeficientes deberían ser iguales. Entonces, estos son positivos, coeficientes distintos, elipse. Entonces este será x cuadrado sobre 5 más y cuadrado sobre 9 mayor o igual a 1. Bueno, adecuamos ya nuestra ecuación, sabemos que es una elipse, este será x cuadrado sobre raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, sigue siendo 5, más y cuadrado dividido raíz de 9 elevado al cuadrado, sigue siendo 3 al cuadrado. En conclusión, será x cuadrado dividido raíz de 5 al cuadrado, más y al cuadrado dividido 3 al cuadrado, mayor o igual a 1. Entonces el vértice aquí será 2 raíz de raíz de 5, el punto, ¿no es cierto?, es 0 en la parte imaginaria, en la parte real es 0, y en la parte imaginaria es 2 raíz de 12, 2 raíz de 5, perdón, 2,12, 2,12. Y tenemos los elementos de esa elipse. Bueno, hasta aquí, dependiendo, bueno, yo antes del examen les voy a dar un formulario, se puede decir así, un formulario,
o el examen cómo deben presentar, y les voy a decir, digamos, por decir, si pide resolver, ustedes como no se va a poder graficar ahí, ustedes van a escribir, por ejemplo, la ecuación y le van a decir qué es lo que salió, pues ya no se va a poder graficar. Por decir, este es una elipse, y lo básico se explica ahí. ¿Listo? No es más, jóvenes, esto ya les paso como para que ustedes practiquen. Por ahora, no es más, nos vemos. Disculpe, ingeniero, ¿ya tiene fecha de examen o nos va a avisar después? Pero si quiere ahorita definimos. ¿Sí? Porque es hasta aquí Claro, el mejor examen. para que nos preparemos, ingeniero. Y ya entonces hasta aquí el examen, que sea la otra semana. No, con calma eso. No, no, ingeniero. No, Todavía, ingeniero. Pero a veces la mucha insistencia, es todavía, ingeniero. también ponderable, ¿no? No le haga caso, está con hambre. Ya. Mucho tiempo descansó. Vamos con calma, Sí, ingeniero. va a haber un tiempito todavía. Tienen que ustedes más o menos, de repente recién una clase habrán pasado de ayudantía, ¿no es cierto? Entonces, Sí, recién una clase. hasta ahí es muy poco. Entonces daremos un poquito más de tiempo. Pero sí, ya la siguiente semana ya vamos a hablar del examen. Y no está muy lejos. No estoy diciendo que la siguiente semana es el examen, ¿no? De repente la subsiguiente, que ahorita no. Mediado de junio, ingeniero. ¿Perdón? A mediado de junio. A ver, vamos a ver todavía. Lleguemos a la siguiente semana, pero ya está hasta este punto, ya estamos empezando la unidad número 2, hasta completa la unidad número 1 van a dar examen, primera parte. ¿Listo? Manda el PDF, ingeniero, porfa. Por supuesto, yo siempre he dicho, después de terminar la clase, les envío lo que hemos avanzado. Ya, por favor, ingeniero. Ya, nos vemos, jóvenes. También irá a ir, por supuesto, les voy a enviar lo que la demostración que hemos hecho, la propiedad número 4. ¿Listo? Nos vemos entonces. Chao, jóvenes. Hasta Hasta luego, luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Chao.